Vivimos una nueva realidad laboral llena de retos y oportunidades. Es un momento de cambio, donde las personas son el capital más valioso de una organización. Sin ellas, las empresas no pueden seguir avanzando ni conseguir mejorar su rédito empresarial. Te doy la bienvenida al podcast de Silvia Foz, un espacio para la conexión y la reflexión, donde vamos a conocer a profesionales de primer nivel y juntos aprenderemos sobre comunicación, creatividad e innovación, atracción y fidelización de talento, la motivación y cohesión de equipos y sobre todo de liderazgo e inspiración. Mucha inspiración. Y la que te está hablando es Silvia Foz. Y desde hace 15 años que impulso a equipos, líderes y profesionales a optimizar el retorno de experiencia a través de su imagen, la comunicación y la cultura organizacional. En el episodio de hoy vamos a hablar de Employer Branding con Verónica Platas, consultora y formadora para empresas en temas de innovación y management de talento. Sus dos pasiones son la formación y las personas. Además es socia fundadora de eShape, donde ofrecen gestión del talento, gestión del cambio y employer branding. Ella está aquí con nosotros, así que bienvenida. Verónica, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Un placer poder acompañarte este ratito. Cuéntanos, Verónica, ¿cuántos años llevas dedicándote al mundo de recursos humanos? Pues ya casi ya pasamos los 20. Tuve la suerte de justo cuando terminé mis estudios en la universidad. Yo estudié pedagogía, pero tenía claro que lo que me apasionaba era el mundo de la empresa y tuve la suerte de empezar a trabajar enseguida en una empresa de trabajo temporal, con lo cual, pues bueno, en estos 20 años he ido pasando, ¿no?, por diferentes posiciones, por diferentes tipos de empresas, ¿no? Y he llevado diferentes sombreros, ¿no? Y he tenido la suerte, yo considero, ¿no?, que la suerte al final, como dicen, ¿no?, hay que trabajarla, pero sí que al menos la oportunidad inicial, ¿no?, fue un cúmulo de casualidades y pues bueno, de estos 20 años dedicándome siempre en estos entornos, ¿no?, de gestión de talento, de gestión de personas y sobre todo poniendo foco en mejorar, ¿no?, en poder mejorar lo que serían las dinámicas internas de las empresas. Así que, pues bueno, sí, ya 20 años. Y en esto de mejorar, no tanto las dinámicas, aparece un poco algo que está en boga, diríamos, pero desde hace bastantes años, aunque no sé si últimamente se escucha más, no sé si después de la pandemia o no, es el tema del employer branding. ¿Qué es esto del employer branding y para qué sirve? Pues mira, esto del employer branding, que parece como si fuera, pues eso, ¿no?, una moda, ha existido siempre, es decir, lo único que nos faltaba era ponerle, ¿no?, la etiqueta y enmarcarlo, ¿no?, y hoy en día, sobre todo, en toda una serie de metodologías, pero ya en el siglo pasado, de hecho, el término aparece en 1990 por primera vez. Pero al final, cuando hablamos de employer branding y la propia traducción, ¿no?, la marca empleadora, cualquier empresa, y ya sea ahora en el 2022, pero también en el 1940 o en el 1900, pues ya se hablaba, ¿no?, de marca empleadora, porque al final es cómo nuestros trabajadores o externamente se percibe cómo es trabajar en nuestra empresa, ¿no? Al final es la opinión o la percepción que tienen nuestros colaboradores de cómo es trabajar en nuestra empresa. Lo único que ha cambiado o ha evolucionado es que las empresas hoy en día ponen foco a preocuparse y a ocuparse, ¿no?, por esta marca empleadora que hasta ahora pues era la que era y muchas veces ni eran conscientes, ¿no? Y si lo eran, pues al final las reglas del juego las marcaban las empresas y hoy en día las reglas del juego las marcan las personas, ¿no? Y entonces pues esto es determinante, digamos, para ver, ¿no?, cómo las empresas están poniendo foco en todos estos temas que aparentemente, pues bueno, no se ponía tanto interés o al menos no se les marcaba, ¿no?, dentro de lo que era marca empleadora. Hablábamos de bienestar, hablamos pues de satisfacción, pero al final, pues bueno, hemos visto que hay todo un universo de acciones, de estrategias y de políticas que conectan directamente con la marca empleadora y de ahí que las empresas estén poniendo foco, sobre
sobre todo ahora post pandemia, pero ya antes de pandemia teníamos ya muchas empresas que estaban hablando de employer branding y estaban poniendo foco, ¿no? en esta mirada. Bueno, me surgen muchas preguntas, pero una de ellas es ¿qué ha pasado después de la pandemia? Que ¿no? Se ha oído mucho, bueno, creo que se está oyendo, ¿no? De muchos cambios que, sobre todo a nivel de empresa, en las personas, ¿no? Yo no sé si tanto cambio de paradigma de las empresas, pero también quizá cambio en las creencias o mentalidad de las personas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que ha pasado en ese... bueno, en ese momento, ¿no? Cumbre después de la pandemia. Sí, en ese impasse, ¿no? Que hemos tenido. Bueno, el tema está que de alguna manera lo que estamos viviendo ahora en muchos sectores, sobre todo es debido, yo creo que ha habido una aceleración, ¿no? en cuanto a determinadas tomas de decisiones por parte de los empleados y empleadas, pero al final ya era una tendencia que antes de pandemia ya se podía intuir, sobre todo analizando pues, bueno, informes y documentos que venían, ¿no? De Estados Unidos. Normalmente, ¿no? América del Norte es como un referente en cuanto a tendencias y sobre todo en grandes corporaciones, ¿no? Que vas viendo el comportamiento de las personas. Lo que estamos viendo es, por un lado, todo lo que sería un gran cambio cultural en cuanto a las maneras de consumir y en cuanto a las maneras de entender la relación con el trabajo. Con la entrada de los millennials en las organizaciones, aquí ya se vio un pequeño cambio, ¿no? De escenario. De hecho, muchas empresas nos encontrábamos managers o líderes que nos decían es que no sabemos liderar a estos nuevos perfiles que llegan a las organizaciones. Luego también tenemos, ¿no? A los centennials que están entrando en el mundo laboral y que conciben la relación laboral de una manera totalmente diferente a la que podíamos concebir, ¿no? Los millennials o los boomers, ¿no? en ese sentido. Y luego también el hecho del propósito, ¿no? Se habla hoy en día mucho del propósito de las personas, ¿no? En las organizaciones, el para qué. Y yo creo que bueno, estos 2 años, por poner un espacio temporal, estos 2 años que hemos vivido también nos ha hecho tener más tiempo para poder reflexionar y pensar en nuestros propósitos individuales, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que estemos viendo situaciones como en Estados Unidos y en Europa ya está empezando todo el tema de la gran renuncia, ¿no? Personas que están renunciando a sus puestos de trabajo por priorizar, por buscar sus pasiones, una conciliación. Cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero sí que de alguna manera yo creo que ha sido como la gran evidencia en cuanto a que las reglas del juego ya no las marcan las empresas, mal que nos pese, ¿no? Algunos, sino que son los colaboradores y colaboradoras los que de alguna manera también dicen, que a mí me interesa esto, estas son las reglas del juego y las empresas al final se han tenido que ir adaptando poco a poco. No, te iba a decir, y en ese cambio, ¿no? O en esa adaptación que estás comentando es cuando entra ese pilar importante que es trabajar en el employer branding, ¿no? O aplicar estrategias para mejorar en definitiva, ¿no? O bien que perciban la cultura de esa empresa, ese propósito, los valores y que deseen, ¿no? las personas trabajar en esa empresa, ¿no? Cosa que antes quizá no pasaba tanto, ¿no? Sí, al final, ¿no? Trabajábamos, a ver, a todos siempre nos ha gustado trabajar a gusto, totalmente, ¿no? Totalmente, pero cuando se crea, que yo creo que ahora me di cuenta tú algún caso de éxito, pero yo creo que todos a lo mejor tenemos en mente la famosa Google, ¿no? O estas empresas que salieron en Silicon Valley, que todo el mundo deseábamos estar allí, ¿no? Por lo que contaban, por lo que nos explicaban, lo que compartían. Y yo creo que puede ser una de las empresas, seguro que hay más, pero referentes en aquellos años, no sé qué años serían, pues a lo mejor sobre los 90 más o menos, cuando más se escuchaba.
Sí, porque al final ellos propusieron como un cambio muy disruptivo, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a cuidar a los colaboradores. Aquí también se ha visto, ¿no? Al largo del tiempo que había toda una estrategia. Y al final, cuando las empresas implementan todos estos tipos de beneficios, todos estos tipos de políticas, lo que ellos están planteando es un ganar-ganar. Es decir, no es una estrategia altruista de voy a poner foco en la mejora de mi colaborador o colaboradora ya, sino que de alguna manera saben que, bueno, teniendo a las personas contentas, pues trabajarán mejor, ¿no? Y entonces, bueno, es un ganar-ganar que de alguna manera es uno de los planteamientos, es decir, los recursos humanos o los departamentos de personas dentro de las organizaciones, su objetivo siempre va a ser el de atraer talento, el de seleccionar el mejor, el de motivarlo, fidelizarlo, pero ahora, hoy en día, tenemos una nueva dimensión, ¿no? Que es esta de al final tener en cuenta los intereses de las dos partes, ¿no? Y desde también un impacto social positivo, es decir, las personas nos preocupa y nos ocupa el por qué y qué es lo que hay detrás de nuestras organizaciones. Y nosotros que hacemos en reclutamiento también y selección para terceras empresas, nos encontramos que los candidatos y candidatas cada vez te hacen preguntas, ya no el salario o las vacaciones, ¿no? Que sería lo más clásico, sino que te preguntan, bueno, ¿y esta empresa en qué invierte sus beneficios? Sí, sí. Entonces, cuando te empiezas a encontrar candidatos y candidatas que te hacen estas preguntas, aquí empiezas a ver que realmente las personas nos mueven otras cosas más allá del salario o el propio trabajo en sí, ¿no? Es decir, quiénes son los socios, cómo es el estilo de liderazgo de esta organización. Claro, aquí ves realmente que nos están ocupando en nuestra agenda otros temas más allá de una simple relación laboral, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un cambio de paradigma importantísimo. Qué bueno. Además, fíjate que algo que también ha cambiado de paradigma es el vocabulario o la manera de dirigirnos a las personas, en este caso los trabajadores o empleados, ¿no? Tú has usado colaboradores o colaboradoras, has utilizado también el término, se habla mucho de retención del talento y tú has hablado de fidelizar el talento, que creo que es mucho más atractivo que no retener, ¿no? Que hay como una connotación en el retener negativa, ¿no? O de atrapar, de no dejar escapar, ¿no? Que era un poco el paradigma de que aún hay empresas, ¿eh? El otro día lo hablaba con una persona que en breve también entrevistaré y hablábamos de eso, ¿no? Que muchas personas que trabajan en la corporación se sienten aún que le deben algo a la empresa, ¿no? Que es como no pueden hacer nada si no está ligado a la empresa. Y es quizá ese vocabulario, ¿no? De la retención que hablábamos, bueno, otras palabras, y nada tiene nada que ver con el fidelizar, ¿no? A tus colaboradores o colaboradoras, como tú bien decías, ¿no? Sí. Que están dentro de tu empresa y que tan a gusto se tienen que sentir como si fuera su propia familia o su segunda familia, ¿no? Sí, es que de hecho hay una parte importante, ¿no? Y en estas empresas que están innovando y que se están de alguna manera pues haciendo los deberes, ¿no? En relación a la fidelización. Al final lo que se quiere es poner foco en la experiencia, ¿no? del colaborador y colaboradora y sobre todo conseguir estos momentos wow, ¿no? Es decir, Herzberg, que es un teórico en relación a todo el tema de la motivación, decía, ¿no? El hecho de que no esté insatisfecho no quiere decir que esté satisfecho, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner el foco en conseguir que las personas no estén insatisfechas. Es decir, que cuando yo te pregunte, Silvia, ¿qué tal en tu empresa? Me digas, bien, ¿no? Bueno, estoy a gusto, bien. Y en cambio yo te puedo preguntar, ¿qué tal estás? Y decirme, wow, yo de aquí no me muevo, ¿no? Entonces, este pequeño matiz, ¿no? es importantísimo. Claro, hay muchas empresas que están poniendo foco ahora en no generar insatisfacción y ya forma parte del proceso de evolución de la propia organización. Al final, cuando tú implementas un cambio de cultura, porque al final estamos hablando de cambio de cultura de empresa, hay una parte que primero tienes que poner foco en estos factores higiénicos, que son los que al final generan insatisfacción. Y una vez los tengas cubiertos, entonces pasas a buscar estos fans, ¿no? Al final se trata de crear fans. Y cuando hablamos de employer branding, es que es muy sencillo. Es decir, igual que nos hemos dedicado a poner foco en la satisfacción del cliente,
¿no? Y el cliente lo primero, y el cliente en el centro, sí, y el cliente, pues ahora nuestro cliente interno hemos visto que es clave. Sí, porque al final si nuestro cliente interno no está contento, no está satisfecho, esto tiene un impacto hacia afuera, ¿no? Hacia nuestro cliente, que es el que nos mantiene, ¿no? Nuestra cuenta de explotación, pero va a ser importantísimo, pues eso, el hecho de empezar a poner foco en las necesidades y en estas experiencias. De ahí que este universo employer branding incorpore, por ejemplo, todo el tema del marketing, ¿no? El marketing al final no dejan de ser, pues, una estrategia y unas herramientas que te ayudan, pues, a poner foco, ¿no? En la conversión, ¿no? de un posible cliente a un cliente y luego fidelizarlo. Pues lo mismo, ¿no? Es decir, la parte final de una estrategia de employer branding va a ser ver qué estrategias de marketing implementas. Y hay muchas empresas hoy en día que en los departamentos de recursos humanos tienen expertos en marketing, porque cuando lanzan una oferta de empleo se articula ese lanzamiento como si fuera una campaña de marketing para posicionar, sí. Exacto, para de alguna manera, igual que posicionas un determinado producto, pues en este caso vas a posicionar una oferta de empleo, una vacante, una posición, y hay toda una serie de herramientas que te acompañan a todo esto, ¿no? Pero esto sería la parte final, de alguna manera, de lo que sería una estrategia de employer branding. Cuéntanos, ¿no? Un poquito, con más profundidad, cómo articular o qué tener en cuenta, sí, para una estrategia de employer branding. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Es importante entender que el employer branding no solo es marketing, ¿no? Muchas veces vemos, y lo vemos en los clientes, cuando nos vienen a buscar, que nos dicen, bueno, vamos a hacer una campaña. Entonces aquí es cuando entramos y decimos, bueno, stop. Antes de la campaña hay que hacer toda una serie de fases para que luego la campaña tenga éxito. Es decir, al final tú puedes hacer una campaña, puedes abrirte un canal de YouTube, empezar a hacer vídeos o hacer entrevistas o hacer convenios con universidades. Esto es lo divertido y esto es la parte final de lo que sería una estrategia de employer branding. El primer paso es hacer un buen diagnóstico, como todo proyecto. Al final, tener un análisis de lo que está ocurriendo dentro, de lo que está ocurriendo fuera, y realmente cuando esto lo hacemos con las empresas es sorprendente, primero, el desconocimiento, ¿no?, que hay por parte de las empresas en cuanto a cómo está posicionada la empresa fuera. Y muchas veces simplemente es entrar a Google Reseñas, ¿no? En Google Reseñas puedes encontrar también muchas opiniones en cuanto a cómo es trabajar en esa empresa. Pero es curioso que yo he visto empresas que no se han dado cuenta, no han percibido que tienen muchísimas opiniones negativas. Y además en ese ranking, ¿no?, que te pone las estrellitas de opiniones, tienen un ranking muy malo y no se han parado ni a visitarlo o no mirarlo, ni a valorar qué ha pasado. Es curioso. Sí. Sí. A nosotros también nos sorprende cuando lo verbalizas y cuando presentas como el informe, ¿no?, de diagnóstico, ves las miradas entre ellos como diciendo, ostras, ¿no?, es uno de los canales que la mayoría de empresas tienen. Bueno, y posible candidato va a buscar. Lo primero que hacemos hoy en día ya no es preguntar a no sé quién, sino Google. Nos creemos más al señor Google que a cualquier otra persona, ¿no? Claro, sí. Pues esto, pues no... Hay empresas que sí que lo hacen, por descontado, pero la gran mayoría ves las miradas como diciendo, ups, esto se nos había pasado, ¿no? Entonces va a haber toda una serie de canales y espacios como Glassdoor, por ejemplo, o Indeed, que tienen reseñas, pero es que también puedes encontrar reseñas en Foro Coches, por ejemplo, ¿no?, de cómo es trabajar, cómo son los procesos de selección. Claro, tenemos que conocer realmente. Luego estaremos de acuerdo o no, pero al final hay que gestionar las percepciones y las opiniones de las personas de fuera. Y luego también es importante conocer qué está ocurriendo dentro. Aparte de saber qué políticas existen, qué hay planes de acción, hablar con los colaboradores y colaboradoras para saber qué es lo que valoran ellos de trabajar en X empresa, ¿no? ¿Cuáles son las 3 cosas que no renunciarían? ¿O cuáles son las 3 cosas que mejorarían? Claro, todos estos inputs realmente, sobre todo a nivel interno, te acaban confeccionando muchas veces la propuesta de valor, es decir, aquello que nos diferencia de la competencia. Claro, cuando tú a las empresas les preguntas, ¿no?, ¿cuál es tu propuesta de valor?
qué es lo que le vas a vender al otro, ¿no? Claro, a veces te miran como diciendo, pues no sé, o te hablan de innovación, de solvencia financiera, que somos líderes en el mercado, y dices, Bueno, a ver, perfecto, perfecto, pero... pero tus colaboradores, ¿qué es lo que están valorando de trabajar dentro de tu compañía, ¿no? Entonces, la parte esta de análisis va a ser muy, muy importante. Algo en este análisis creo que es muy importante eso que decías, ¿no? Hoy en día el tener más en cuenta, bueno, hoy en día y desde hace años, tener más en cuenta a las personas, ¿no?, que están dentro, que forman parte de esa empresa o de esa organización, cosa que a lo mejor años atrás, no sé, a lo mejor podría decir 10 o más, no se tenía tanto en cuenta, ¿no? La opinión, lo que decía, o que si estaban, qué les parecía, según qué otra medida o los nuevos cambios. Y creo que creo que hoy en día coge más, no sé si todas las empresas, pero está cogiendo mucho peso el saber, ¿no?, cómo están nuestros colaboradores y colaboradoras, y el conocer muy bien su opinión, ¿no?, a través de, pues, bueno, encuestas o, ¿no?, o focus group o diferentes Correcto. herramientas que puedes conocer cómo se siente, ¿no?, las personas Sí. que forman parte, ¿no? Es que al final vas a necesitar conocer, es decir, por qué están dentro. Otra cosa es que luego tú tengas una estrategia para modificarla, ¿no? Y digas, es que a mí no me interesa que me estén valorando o que se queden por estos motivos, ¿no? Pero hay un punto importantísimo que es el hecho de la guerra por el talento. Es decir, actualmente en todos los Sí, sí. sectores, y ya no solo en perfiles STEM, ¿no?, los perfiles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino No, en muchos sectores faltan operarios, faltan matriceros, faltan conductores, faltan pescateros, faltan carniceros, es decir, incluso los oficios, ¿no? sí. Mira, el otro día hablaba con una clienta que ella vive en Holanda y me decía eso exactamente, que ella allí en Holanda sentía como que ella es mexicana, y decía que allí en Holanda es que sobraba trabajo, pero faltaba Mm, persona sí. cualificada. Sí, pero es que es una pasada. Mm. Sí, sí, al final hay un tema de conocimientos técnicos, ¿no?, en muchos sectores. Luego hay una parte también en la guerra por el talento de falta de unas ciertas skills, unas ciertas competencias que las necesitamos hoy en día, pero ya esto cualquier profesional, es decir, la competencia de la resiliencia, de la gestión del cambio, de la flexibilidad, del autoliderazgo, es decir, hay toda una serie de competencias que la pandemia además ha puesto en evidencia, ¿no?, competencias tecnológicas incluso, que cualquier profesión requiere y necesita. Y hoy en día nos está costando. La primera evidencia son las competencias técnicas, porque al final si tú necesitas matriceros para tu empresa, o lo hemos visto, ¿no?, aquí en España recientemente, todo el tema de camareros, ¿no?, o cocineros, Sí. es decir, unos problemas muy grandes para encontrar este tipo de perfiles. ¿Por qué? Pues porque al final el sistema está montado de manera que depende de lo que vaya a ganar, pues con el subsidio, ¿no?, de desempleo o la renta mínima, pues ya depende cómo, pues ya me compensa, ¿no? Y luego también pues falta, es decir, nosotros tenemos un cliente del sector del metal que realmente están teniendo unos problemas muy grandes, porque en 10 años vista prácticamente se va a jubilar el 90% de su plantilla. Es una empresa que empezaron, ¿no?, todos pues de aprendices con 14 años, se están empezando a jubilar poco a poco, pero en 10 años se prevé pues que prácticamente se haya hecho una renovación de toda la plantilla y no encuentran profesionales formados en este sector, ¿no? Entonces, claro, la balanza hoy en día se acabará equilibrando. Ya nos pasó en el 2000, por ejemplo, ¿no?, con los informáticos de sistemas, que fue justo cuando yo empecé a trabajar y no había. Tú llamabas a los centros de formación profesional y te decían, es que los estudiantes de segundo ya tienen, ¿no?, contratos prefirmados, digamos, para cuando acaben de aquí 2 años. Y no había profesionales y luego el mercado se Se fue estabilizó. regularizando, ¿no? Pero claro, la realidad ahora es la que es. Entonces, las empresas, ¿qué hacen? Pues están intentando darle una vuelta. No todas pueden competir por salario,
con lo cual pues están empezando a poner este foco. Este fin de semana lo hablaba con unos amigos, ¿no? Y hablaban del tema del teletrabajo. Claro, muchas empresas implementaron el teletrabajo, han vuelto a la nueva normalidad, digamos, y han vuelto otra vez hacia atrás en el sentido de 100% presencial. Y en las entrevistas de empleo, las personas cuando van, la primera pregunta es... ¿Teletrabajo? ¿Aquí cuántos días se trabaja desde casa? No, 100%. Bueno, pues no me interesa, ¿no? Y muchas empresas han tenido que volver a implementar, o empresas que habían hecho un día a la semana teletrabajo y están volviéndose a plantear 3 días a la semana. Me comentaban ahí que no sé si aquí, no desconozco, si aquí en España, pero en Países Bajos y a lo mejor en otros países que habían puesto por norma que había que cumplir, no sé si era el 70% o el 60% de teletrabajo a las personas que trabajaban en esa organización. Claro, aquí por ley el teletrabajo no puede ser obligatorio, digamos, lo pactas con los colaboradores, pero claro, de entrar, claro, hay todo un tema cultural que hablábamos antes, importante en cuanto a pues eso, ¿no? Que la empresa, sobre todo los de arriba, ¿no? Y los managers entiendan pues que hay otras nuevas maneras de trabajar, que tendremos que aprender, y por eso también, una vez más, hay que formar a las personas para adaptarse a los nuevos entornos. Nadie nos ha enseñado a trabajar desde casa, pero se puede aprender, no es física cuántica, ¿no? Totalmente. Es decir, al final, yo creo que ahí en esa ecuación, perdona que te interrumpa, entra mucho la confianza, ¿no? Sí, es que es la clave. Es la clave. Porque si al final tú no confías en tu equipo, en tus colaboradores, seguramente te produzca esa desconfianza continua, y entonces ¿cómo los vas a dejar trabajar desde casa? ¿Cómo van a tener un horario flexible, no? Sí. ¿Cómo te vas a levantar a poner una lavadora, ¿no? Si te toca trabajar, ¿no? Claro, aquí hay un punto de confianza ligado con resultados. Exacto. ¿No? Es decir, hay una parte pues de vamos a probar, vamos a comprobar, ¿no? Que siguen manteniéndose los resultados igual o mejor incluso, porque hay empresas, ¿no? que se ha visto que al contrario, ¿no? El rendimiento aumentaba, pero claro, hay una parte de aprendizaje en todo esto, y hay una parte, ¿no? de acompañar, ¿no? a estas personas que desconfían para, de alguna manera, que haya una evolución. Pero claro, la confianza, como tú dices, es que es la clave de todo. Al final, si yo no confío en el otro, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero claro, esto forma parte también de un estilo de liderazgo muy concreto, de un management muy concreto. Entonces, bueno, hay que hacer pequeños cambios, ¿no? Si con cambios bruscos, me imagino que va a ser algo complicado. Claro. Y en esos pequeños cambios, ¿qué se propondría, por ejemplo, Verónica? Claro, hay una parte importante de tener datos, ¿no? Es decir, cuando hoy en día se habla de toda la parte, ¿no? del HR Analytics, ¿no? Es importante poder tener herramientas, porque si tenemos que ir, ¿no? a palitos y un Excel, esto va a ser muy difícil, ¿no? Poder tener herramientas que nos ayuden a tener datos, a poder monitorizar, pero no desde el sentido de la fiscalización, ¿no? o el control, sino desde el poder tener, pues eso, datos de indicadores de resultados. Y por otro lado hay una parte importante de acompañamiento en cuanto a la gestión del cambio. Uno de los principales, ¿no? momentos de Kotter, que es uno de los teóricos que habla de gestión del cambio, es el hecho del sentido de urgencia, es decir, hay que evidenciar la necesidad del cambio, y yo creo que aquí es importante que desde Recursos Humanos compartamos al resto de la organización los problemas que estamos teniendo, que al final son problemas en cuanto a encontrar talento, es decir, ya no tenemos un cajón donde abres y aparecen currículums y personas de ahí dentro. No somos, yo siempre digo que ya los departamentos de recursos humanos no somos máquinas expendedoras sino que al final hay una parte de liderar este cambio y de concienciar a las organizaciones y a las personas de que fuera, ¿no? las reglas del juego están cambiando. Entonces, tenemos que empezar a ser flexibles, tenemos que empezar a poder escuchar las necesidades. Incluso hay empresas que el extremo es ir haciendo trajes a medida a cada colaborador que entra.
No, a mí los martes no me va bien. Bueno, pues venga, ¿no? Vamos a hacer trajes a medida. Y el extremo en cuanto a políticas y tendencias sería lo que se está viendo. Antes hablabas tú de Silicon Valley, ¿no? Como referente. Claro, allí se vuelve a reclutar por salario. Hay otros elementos, como por ejemplo el propio proyecto, ¿no? O la marca, ¿no? Para la cual vayas a trabajar. Hay empresas que al final son empresas puente o empresas escuela, y poner en tu currículum Claro, que has trabajado en tal empresa, esto pues te ayuda, ¿no? Pero hay como tres elementos. Por un lado, ¿con quién voy a trabajar? Es decir, ostras, yo sé que voy a trabajar con Silvia, wow, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? O el proyecto, ¿no? Ostras, yo sé que voy a trabajar en este proyecto en concreto, que vamos a desarrollar X, ¿no? Cosa, pues fantástico. Y si no, Por luego precio, ¿no? el salario. Claro, es que al final... El salario. Porque el resto ya es una commodity, es decir, la fruta, el horario flexible, el teletrabajo, los masajes, los idiomas, el tobogán, la mesa de Es lo que iba a ping-pong. decir, la mesa de ping-pong, que no falte. Todo esto ya es una commodity, es que ya se da por Sí, supuesto, ¿no? sí, Entonces sí. ahí ya vemos que se está otra vez yendo por aquí. Y de hecho, yo recuerdo hace poco con una empresa con la que colaboramos, que nos decían, es que vamos a las ferias de empleo en las universidades y no somos capaces, ¿no? Explicamos lo que hacemos y en una de estas la directora de recursos humanos me dice, en esta charla que fui en tal sitio, les dije, es que nosotros trabajamos para Airbus y para Tesla, ¿no? Y el motor no sé qué, una parte la hemos desarrollado nosotros. Me dijo, al volver venía con una carpeta llena de currículum, ¿no? Digo, claro, has encontrado tu propuesta de Claro. valor, es decir, no es nosotros hacemos Sí, motores, sí, no. no, nosotros trabajamos para Tesla y para Airbus, Sí, sí. ¿no? Y entonces eso es lo que te está posicionando y diferenciando de la competencia, ¿no? En cuanto a propuesta de valor. Es curioso, perdona, Verónica, en esto que estabas hablando, que es como cuando las personas se compran un teléfono o un coche en concreto o visten de cierta marca, es como esa sensación, ese síntoma de pertenencia, ¿no? De yo llevo X marca o utilizo X coche, pues en este caso yo trabajo para, o en la empresa que yo trabajo hacen X de tal marca, ¿no? Es como que nos hemos vuelto otra vez a buscar. Antes, bueno, pues yo trabajo en tal empresa y lo que nos interesaba era pues el salario o las comodidades, ¿no? Pero sí que es en esta parte de también, ¿no? Me da la sensación de employer branding, es como el desear de estar trabajando en esa empresa, vale por los beneficios, vale por lo que nos ofrecen, pero también por el síndrome de pertenencia, ¿no? Es que claro, esta marca es tan reconocida, tan buena, que todo el mundo desea trabajar allí porque es... bueno, pues como compras un iPhone, ¿no? Sí. Bueno, al final hay un punto de trascender, es decir, también en función del momento vital, ¿no? Es decir, está claro que tú y yo ahora, pues en nuestros proyectos o si nos vamos a trabajar en una empresa, pues nuestras expectativas y nuestras necesidades o motivaciones no son las mismas que cuando teníamos 25 años, ¿no? Han cambiado mucho. Y las de aquí 5 años a lo mejor también serán diferentes, ¿no? Es decir, lo que vemos es que a cada uno de nosotros nos motivan cosas diferentes, y a lo mejor lo que a mí me interesa es aprender. O lo que a mí me interesa es tener una proyección o una carrera profesional, o lo que a mí me interesa o me motiva es el reto o la trascendencia, ¿no? Es decir, el hecho de haber dicho, wow, mira, ese trocito de allí, ¿no? De ese coche o de ese cohete o de esa vacuna, yo he formado parte de, ¿no? Y cada uno, nuestro ego lo alimentamos de diferentes maneras. Claro, pretender que todo el mundo o entender, ¿no? Que todo el mundo se motiva con lo mismo, pues esto también es complicado. De ahí también una de las fases de las estrategias de employer branding, que es entender tu grupo destinatario. Es decir, tú, Silvia, por tu edad, por tu formación, por tu momento vital, ¿a ti qué es lo que te motiva hoy en día, ¿no? Verónica, ¿a ti qué es lo que te motiva? ¿Tú por qué has venido a esta empresa?
hace 10 años y ahora, después de 10 años, ¿por qué continúas en esta empresa? Al final, claro, alguien me dirá, hombre, es que nosotros somos 1.500 o somos 20.000, no puedo ir uno a uno preguntando lo que te motiva. Hombre, desde el departamento de recursos humanos no, pero desde los managers directos sí que se puede saber, ¿no? Dentro de tu área de influencia, ¿qué es lo que le motiva a Silvia? A Silvia le motiva seguir aprendiendo, seguir conociendo otros elementos de otros departamentos. Bueno, pues ayuda a empoderarla, ¿no? De ahí que sea clave el liderazgo y que sea clave la comunicación interna, ahí ¿no? quería darles la comunicación. Uno de los puntos importantísimos, ¿no? La comunicación interna dentro de las empresas. La comunicación que... Hablábamos, ¿no? Confianza, ¿no? Yo creo que podemos hacer un checklist, ¿no? La confianza, el liderazgo y la comunicación interna, ¿no? Y de hecho, confianza y liderazgo van de la mano, ¿no? Pero la comunicación interna es una de las patas, ¿no? Importantísimas. Comunicación externa, vídeos, YouTube, campañas, carteles, embajadores de marca, fantástico, pero internamente, ¿cómo te estás comunicando? ¿No? Esto es importante. Sí, porque pues, ¿no? De cara afuera todo como muy bonito, pero luego resulta que dentro la comunicación o brilla por su ausencia, o es muy agresiva, o es la desconfianza, que esto es muy negativo, ¿no? Tanto para la empresa como para los que están dentro, ¿no? Las personas que trabajan dentro. Sí. De hecho, una anécdota que nos ocurre, ¿no? Pero ocurre bastante a menudo. En la fase de diagnóstico, ¿no? De saber cómo están las empresas, pues pasamos una pequeña encuesta para tener, ¿no? Datos que nos permitan luego construir la estrategia. Y siempre se les pide a las empresas que luego haya un retorno. Es decir, cuando tú haces encuestas y luego no hay un retorno de la información, esto hace que la siguiente encuesta te conteste menos personas, ¿no? Y cada vez haya menos personas porque ellos al final no ven que haya un impacto, no ven que haya una correlación, ¿no? O al revés, incluso empresas que tienen unos datos excelentes en cuanto a marca empleadora que no lo comunican tampoco hacia afuera. Entonces, claro, es importante que empecemos a comunicar también hacia afuera. Entonces, claro, cuando tú no comunicas hacia adentro, pues se acaban generando los silos, se acaban generando los rumores, se acaban generando, ¿no? Vivir siempre desde la opinión y la percepción y no desde la evidencia o los datos, y eso es muy peligroso. Es complejo luego gestionarlo, pero también es muy peligroso porque el impacto puede ser bastante perjudicial. Y una vez que ya se ha hecho el diagnóstico y que se conoce realmente lo que opinan, ¿no? En este caso las personas, los colaboradores, ¿pasaríamos a qué fase? ¿Me decías que ya la estrategia o...? No, en este caso lo que tenemos que también tener en cuenta es que sí que van a haber toda una serie de elementos que aplican, ¿no? De manera genérica a toda la organización, pero luego también es importantísimo entender que las empresas tienen los recursos que tienen y el tiempo que tienen, ¿no? Entonces hay que definir muy bien un plan que pasa por saber cuáles son tus objetivos clave en relación a la marca empleadora, es decir, qué perfiles quieres atraer y qué perfiles quieres fidelizar, ¿no? Normalmente hay estas dos dimensiones, desde la atracción de talento y desde la fidelización. Entonces, no, mira, es que hemos identificado que en un departamento o un perfil muy clave se nos van los ingenieros o se nos van las personas del call center o se nos van X, ¿no? Da igual. Y por otro lado, pues resulta que queremos atraer unos perfiles determinados, ¿no? Queremos atraer, pues, reponedores para nuestros supermercados o queremos atraer mozos de almacén o queremos atraer programadores en un lenguaje X, ¿no? Claro, definir una estrategia para atraer mozos de almacén o mozas de almacén a programadores informáticos, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y que en tu empresa puede haber los dos perfiles. Entonces, es importante poder definir bien cuáles son estos perfiles target a los que quieres, de alguna manera, definir una estrategia para la atracción y también para la fidelización. Es decir, y normalmente no coinciden, ¿eh? Tienes a lo mejor pues necesidades de atraer mozos de almacén y en cambio se te están yendo otro tipo de perfiles. Y una vez los tienes bien radiografiados, es decir, ¿dónde yo busco mozos de almacén?
dónde están, cómo se comportan, cuáles son sus necesidades, dónde se están formando, cómo se comportan, quién conoce a mozos de almacén o mozas de almacén, ¿no? Es decir, todo el networking también es importantísimo. A partir de ahí, una vez tenemos bien radiografiados estos perfiles, lo que hacemos es marcarnos unos objetivos, es decir, pues me lo invento, ahora tardamos 3 meses en encontrar, ¿no?, o en cubrir una vacante. Pues nuestro propósito para el año que viene va a ser un mes. Y identificar cuáles van a ser estos indicadores de seguimiento, cuáles van a ser estos objetivos por áreas, ¿no? Normalmente nosotros lo que hacemos es poner foco en la atracción, poner foco en el desarrollo, en la motivación, en la parte de fidelización, en la parte de desvinculación, en la parte de relaciones laborales. Es decir, ¿qué tiene que pasar en cada una de las subáreas de un departamento de personas para asegurar, ¿no?, esta parte de marca empleadora y conseguir nuestros objetivos? Porque claro, a lo mejor en la parte de relaciones laborales nos tenemos que plantear pues que tenemos que empezar a revisar salarios o tenemos que empezar a revisar determinadas cosas que pasan por hablar con el comité y con el sindicato, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, hay todo un universo de palancas que se empiezan a mover cuando planteamos estrategias de employer branding que requieren de un plan bien hecho, que normalmente no es a 1 año vista o a 6 meses vista, sino que normalmente es a lo mejor a 2, 3 años vista, donde tú priorizas cuáles son las acciones. Y es lo divertido, las acciones, ¿vale? Pues venga, convenios con universidades, venga, pues vamos a definir estas nuevas políticas y hablamos con el sindicato, o nos vamos al departamento de marketing y hablamos con ellos para que nos ayuden o con comunicación interna. Claro, el ideal de la construcción de una estrategia, que es cuando tú en el proyecto tienes a personas, pero también tienes a marketing, también tienes a comunicación interna, y tienes incluso pues, los que tienen un área, ¿no?, de comunicación en redes o también forman parte del proyecto, ¿no? Entonces, esto sería el ideal. Nosotros, cuando un cliente, las primeras reuniones, ¿no?, en el equipo promotor de la empresa de estos proyectos, vienen diferentes personas de los diferentes departamentos, dices, esto va a ser éxito. Qué bueno. Es decir, cuando solo viene recursos humanos, dices, bueno, esto va a ir bien, pero vamos a ir más lentos, ¿no? Entonces, porque es que es importante tener en cuenta todas estas disciplinas. Tengo claro los objetivos, sé cómo lo voy a medir y a partir de aquí diseño todo un plan de acción y luego identifico cuáles van a ser los canales de comunicación. Y qué mensajes voy a utilizar y qué políticas debo modificar y qué cosas debo cambiar, ¿no? Pero esto sería como la parte final. De hecho, siempre al cliente nosotros explicamos, el proyecto va a durar 6 meses, 3 vamos a estar analizando. Es decir, desde quiero ver tus emails cuando comunicas, ¿no?, la cena de Navidad, ¿no? Quiero ver tus trípticos, quiero ver tus plantillas corporativas de presentación corporativa. Queremos ver pues todo en cuanto a comunicación externa, comunicación interna. Entonces, entrevistas, focus group, análisis de posicionamiento, ¿qué está haciendo tu competencia? Que tu competencia en cuanto a talento no es tu competencia en cuanto a servicio, producto o servicio. Totalmente. Claro, entonces a veces presentas, ¿no? Mira, te presento a tu competencia. ¿Cómo? Pues, claro, si es un sector que no tiene nada que ver con el mío, ya, pero tus trabajadores están yendo allí. O tú puedes ir a buscar talento de esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, hay un puzzle muy, muy, muy interesante en cuanto a diagnóstico, definir objetivos y plan de acción. Claro, explicado así es sencillo, sí, no, pero requiere sobre todo tiempo, ya te digo, en hacer un buen diagnóstico. Cuando tú has hecho un buen diagnóstico, el resto muchas veces no es que salga solo, pero ya es que es muy evidente. Es decir, en la propia construcción de este análisis ya empiezan a salir elementos, ¿no?, que se van luego al plan de acción, ¿no? Es decir, es como un trabajo en paralelo. Qué bueno. ¿Y algún caso de éxito, Verónica, que nos puedas contar en el cual... Sí, se puede, ¿eh? O que conozcas externo. Sino... Así reforzamos su marca empleadora, no hay problema. Mira, nosotros tuvimos la suerte de trabajar y hace unos años, y siempre los ponemos de ejemplo porque ellos realmente no pusieron foco en la marca empleadora
por un tema de necesidad, ¿no? Como la actual de guerra por el talento o de moda, sino que además es que esto yo creo ya, si mi memoria no me falla, que fue hace bien unos 6 años, la empresa Carglass, ¿no? Sí. Forma parte del grupo Belron, pues tuvimos la suerte de trabajar con ellos toda su estrategia, ¿no? de marca empleadora. Diría musiquita. Sí, sí. Qué bueno. Tienen un departamento de marketing muy bueno. Sí. Y realmente fue muy interesante porque ellos se tomaron muy en serio el proyecto. De hecho, es una de las empresas que en la reunión había personas, había marketing, había comunicación interna, había comunicación externa. Y fue muy interesante porque ellos ya hacían muchas acciones y muchos planes de acción en relación a la motivación y a la satisfacción del colaborador, pero lo que vimos con el diagnóstico, por ejemplo, en su caso fue que faltaba orden y faltaba de alguna manera definir la estrategia. Ellos tenían muy claro que había que hacer, pero no había una estrategia. Estaban más en el hacer, ¿no? Que para Exacto. qué, ¿no? Nos sirve esto. Exacto, correcto. Entonces, la fase de análisis nos sirvió para ordenar, ¿no? Y para ver que a lo mejor había cosas que había que dejarlas de hacer, ¿no? Porque tampoco no tenían tanto impacto como otras que a lo mejor podrían haber tenido mucho más impacto. Y también sirvió para ver dónde había que poner foco, ¿no? Ellos tienen lo que es oficinas, pero también tienen talleres, entonces pues se definió toda una estrategia para atraer talento en cuanto a talleres, ¿no? Que era lo que hablaba antes, ¿no? A veces la atracción y la fidelización no van de la mano. Ellos principalmente necesitaban atraer en talleres, pero necesitaban fidelizar en oficinas. Curioso. Entonces, de ahí también pues, fue muy interesante cuando hablamos con oficinas entender y ver qué era lo que estaba ocurriendo para que las personas pues, bueno, se marcharan o no tuvieran unos niveles de permanencia en el puesto más altos, ¿no? Y eso también empezó a evidenciar que, claro, lo de un puesto de trabajo para toda la vida, pues como que no, ¿no? Y realmente eso, el cambio de paradigma es espectacular en general, ¿eh? Es decir, las permanencias medias en los puestos de trabajo están actualmente alrededor de 5 años y medio. Ibas a decir menos. Bueno, en empresas tecnológicas estamos hablando de 2 y medio como mucho, pero por media, ¿no? Hace poco leía, ¿no? en un artículo que hablaban de 5 años y medio. Entonces, claro, es decir, no te puedes frustrar cuando a los 10 años se te van, porque estás por encima de la media. Es que las reglas del juego han cambiado, ¿no? Y esto también me conecta ahora con una empresa con la que estamos trabajando desde Employer Branding Lab, que es una plataforma que tenemos varios profesionales que trabajamos temas de Employer Branding, con Penguin Random House, ¿no? la editorial, porque ellos, es muy curioso porque daban un premio por antigüedad, ¿no? A los 15 años de estar trabajando en la empresa. Y claro, la reflexión fue, estamos dando pocos, ¿no? Pocos 15 años. Sí que es cierto que es una empresa que realmente hay muy poquita rotación, la gente está muy satisfecha. Realmente cuando hemos hecho el análisis ha sido muy interesante evidenciar, ¿no? Porque también, bueno, a veces con el diagnóstico evidencias, pues, oye, vamos bien, ¿no? De alguna manera te valida todo aquello que has ido haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, es esto, la permanencia media en el puesto. Ya no podemos premiar el llevar 15 años en una empresa porque van a llegar poquitos, ¿no? Entonces, claro, sobre todo es eso, en empresas, pues bueno, como te comentaba, en Carglass, pues han invertido muchísimo en cuanto a comunicación, ¿no? Si los seguimos en LinkedIn, vas viendo pues cómo comunican de manera muy visual. Ellos a nivel de comunicación ya eran buenos, ¿no? Y teníamos a Joseba de Carglass, ¿no? Y teníamos, involucran muchísimo a los colaboradores, pero una de las cosas también que vimos fue el hecho de la comunicación externa, que realmente no se percibía todo aquello que estaba ocurriendo dentro de la organización, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de poner, ¿no? de manifiesto todo lo que se está haciendo, pues ya es muy interesante. Y, por ejemplo, pues hemos visto ahora recientemente en Penguin, ¿no? Pues una de las cosas importantes es tener que reformar todas tus políticas en cuanto a plan de carrera, ¿no? Por ejemplo, y de desarrollo, desde el punto de vista que aquello de tener un catálogo de cursos, ¿no? Y elige, ¿no? pues,
es que he hecho 3 veces el de Excel y el de inglés ya, vamos, es que me he pasado la pantalla, ¿no? Entonces, claro, hay una parte, ¿no?, de ver que las personas quieren empoderarse, que quieren... Liderarse, ¿no? Autoliderarse, como bien decías. Exacto. Y ser propietarios de su destino, ¿no? En ese sentido, y tener voz y voto en cuanto a su plan de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, también ves importante, ¿no? Algunos elementos que se van a mantener, no hace falta tocarlos, y otros elementos que sí que de alguna manera pues se va a requerir hacer un proyecto dentro del proyecto de Employer Branding, ¿no? Decir, una de las cosas que ocurre es no tener una lista de acciones, sino que al final lo que ocurre es que acabas teniendo una lista de proyectos que te va a tocar realizar a lo largo del tiempo, ¿no? Que va muy relacionado, ¿no? Employer Branding al final con la imagen corporativa, ¿no? En sí, porque al final es el conjunto, ¿no?, de lo que perciben las personas, y en este caso que consigas ya, en este caso sería más fidelizar o captar, ¿no?, atraer a ese talento. Sí, de hecho hay una gráfica que nosotros utilizamos cuando damos formación de Employer Branding, que es todo el tema de qué es la reputación corporativa, ¿no? Entonces, claro, solvencia financiera, tus accionistas, el perfil de clientes, tu evolución, ¿no?, como empresa, y hay un quesito dentro del diagrama que es toda la parte de qué está ocurriendo a nivel laboral dentro de tu organización. Claro, este quesito hasta hace bien poco era como si no existiera, ¿no? De puertas adentro da igual lo que ocurra. Pues no. No, porque repercute 100% hacia afuera a tu cliente y lógicamente al que dirán. Sí. Total. Y además es eso, y por matiz, es decir, antes yo te hacía referencia de las preguntas que hacen las personas cuando hacemos procesos de selección, pero claro, tú antes, cuando terminabas una entrevista, le decías a la persona, bueno, ya te llamaré, ya te diré, y la persona te responde, bueno, y yo te diré a mí si me interesa, ¿no? Sí. Y contactan por LinkedIn con personas que no conocen de nada. Oye, Silvia, que he visto que hace 3 meses has empezado a trabajar en esta empresa, ¿qué tal? ¿No? Y esta persona a lo mejor ni te conoce de nada, simplemente ha buscado, ha visto que puede mandar un mensaje. Bueno, es que al final, en definitiva, el estar más conectados nos ha permitido saber más cosas, en este caso de las empresas, ¿no? Sí, totalmente. La conexión tiene su lado bueno y su lado malo, esa hiperconectividad, pero claro, estamos en contacto con gente que no conocemos de nada, pero que podemos fácilmente preguntar, oye, ¿y tú qué tal, no? Sí. Es la cultura que digo yo del TripAdvisor, ¿no? Al final es tener un feedback permanente, que puede ser verdad o no, pero da igual. Nuestro cerebro al final se hace una composición y dices, igual que decides no ir a un restaurante por lo que has leído en Google, pues lo mismo ocurre también en las empresas. Es que las opiniones, ¿no?, tienen muchísima fuerza, muchísimo peso. Sí, Verónica, ¿dónde totalmente te pueden encontrar? Pues en LinkedIn, ¿no? Pero hoy en día en LinkedIn nos podemos encontrar todos, y si no, pues bueno, en la web de eShape pueden encontrar en weareeshape.com, allí también nos pueden encontrar, y si no, pues tengo un dominio muy fácil que es hola@veronicaplatas.com, con lo cual desde allí también pueden contactar conmigo sin problema, y estar encantada de colaborar, de ayudar, de dar feedback, de sumar, de aprender, de lo que haga falta. Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy enriquecedor. He aprendido muchísimo y espero que las personas que nos hayan escuchado también. Me han encantado esos casos de éxito que nos has contado. Y hasta aquí este episodio del podcast de Silvia Foz. Te invito a compartirlo con otros profesionales de tu sector, y si eres un líder que quiere mayor cohesión y motivación de tus equipos para optimizar el retorno de experiencia, contacta conmigo en silviafoz.com y juntos sacaremos el mayor partido al talento de tu organización.